La historia secreta del rey Salomón y los 72 demonios. ¿Sabías que en las páginas más ocultas de la historia bíblica existe un pacto silencioso entre sabiduría divina y fuerzas tenebrosas? ¿Qué harías si te dijera que uno de los reyes más sabios que ha existido, Salomón, no solo habló con Dios, sino que también controló a demonios? ¿Y si te dijera que detrás de la gloria del rey Salomón hay un misterio antiguo que conecta el cielo con las sombras, y que esta verdad olvidada podría estar revelándote hoy una clave espiritual para vencer los ataques que enfrentas sin darte cuenta? ¿Te quedarías hasta el final? Hoy vas a conocer una historia poco predicada, una historia que mezcla sabiduría, poder divino y una autoridad espiritual tan impactante que dejó a 72 entidades demoníacas bajo el mando de un solo hombre. Sí, oíste bien. No fue una fantasía ni una leyenda. Fue un hecho espiritual registrado en libros antiguos, conservado como un secreto entre líneas, pero que hoy puede marcar un antes y un después en tu vida. ¿Por qué Dios permitió que Salomón tuviera control sobre esos seres oscuros? ¿Qué significa eso para nosotros, los creyentes de hoy? ¿Y cómo puede esta revelación darte autoridad sobre los ataques espirituales que enfrentas silenciosamente cada día? Este video es un viaje profundo, no solo a la historia de un rey bíblico, sino al interior del alma humana, donde batallan luz y oscuridad, sabiduría y engaño, obediencia y rebelión. Prepárate para descubrir una verdad que podría cambiar tu forma de ver las tentaciones, los pensamientos opresivos y las guerras invisibles que te rodean. Porque existe un secreto espiritual antiguo, una enseñanza escondida, que solo aquellos que tienen oídos para oír lograrán entender. Y si tú estás aquí, no es casualidad. Dios quiere mostrarte algo. Antes de empezar, quiero que escribas en los comentarios esta frase poderosa: yo tengo autoridad en el nombre de Cristo. Esa frase es tu compromiso con esta enseñanza. Es tu señal de fe activa, y al escribirla estarás declarando que estás listo para recibir lo que el Espíritu Santo tiene hoy para ti. Dale me gusta a este video ahora mismo, no solo como apoyo, sino como un acto de guerra espiritual, porque cada clic que das está forzando a YouTube a mostrar esta revelación a otros creyentes que necesitan urgentemente esta verdad. Y cuando tú participas, estás compartiendo luz en medio de la oscuridad. Suscribirte a este canal es más que seguir contenido, es unirte a una comunidad de creyentes que buscan señales, dirección y presencia divina cada día. ¿Sabías que muchos usan estos videos como apoyo espiritual porque no tienen una iglesia cerca o alguien que les enseñe? Por eso tu participación es tan valiosa. Y en este canal, antes de cada estudio bíblico, todos comentamos una misma frase: paz en Cristo. Hazlo tú también. No es cualquier frase, es una declaración de que tu alma está lista para recibir. Hazlo como una semilla profética en tu vida. Porque, escúchame bien, la penúltima enseñanza de este video puede contener la clave espiritual que necesitas para romper esa cadena que nadie más ve, pero que tanto te pesa. Ahora sí, abre tu espíritu, respira profundo, porque lo que estás por aprender te hará entender que no estás solo, que Dios está hablando contigo a través de estas palabras y que este mensaje no llegó a ti por casualidad. Vamos a comenzar. 1. El anillo de Salomón y la autoridad delegada por Dios. La historia menos conocida del rey Salomón no comienza con demonios, sino con una herramienta, un anillo. Según antiguos textos y relatos judíos extrabíblicos, Dios otorgó a Salomón un anillo con el poder de someter a espíritus malignos. Aunque la Biblia no lo relata de forma literal, esta tradición ha circulado durante siglos en el pensamiento espiritual como una revelación profunda de cómo la autoridad divina puede ser otorgada a un ser humano
para cumplir propósitos mayores. Pero, ¿qué representa ese anillo para nosotros hoy? El anillo no era solo un objeto físico, era un símbolo de autoridad espiritual, una representación de que cuando un hombre camina en sabiduría y obediencia, Dios le entrega llaves invisibles, poderosas, que abren y cierran puertas en el mundo espiritual. El anillo de Salomón puede ser comparado con la autoridad que Jesús delegó a sus discípulos cuando les dijo: «Os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo». ¿No te resulta estremecedor pensar que Dios puede confiar tanto en un ser humano como para entregarle el poder de ordenar sobre entidades espirituales? ¿Por qué Salomón? ¿Qué había en él que lo hacía apto para esta misión? La respuesta no está en la fuerza, sino en la sabiduría. Salomón pidió sabiduría para gobernar, no poder, y como resultado, el poder le fue añadido. La sabiduría es el cimiento sobre el cual descansa la autoridad espiritual verdadera. Muchos anhelan tener poder sobre sus batallas, pero pocos buscan la sabiduría que conduce al gobierno espiritual. Salomón no comenzó su reinado buscando riquezas ni fama, sino discernimiento para juzgar con justicia. Y esa petición conmovió tanto a Dios que no solo le concedió lo que pidió, sino que también le entregó lo que no pidió. En la vida del creyente actual, este principio sigue vigente. No hay victoria espiritual sin entendimiento. No hay dominio sin sujeción. No hay autoridad sin alineación. ¿Y si te dijera que quizás estás pidiendo liberación sin antes haber pedido sabiduría? ¿No será por eso que la opresión vuelve, que la carga no se va, que los ciclos se repiten? El anillo de Salomón es una metáfora viva para nosotros. Representa esa unción especial que Dios entrega cuando reconoce en alguien un corazón verdaderamente alineado con su voluntad. No es para todos, no es para quien busca el control, sino para quien busca el propósito. Salomón no dominó demonios por ambición, sino por asignación. Su obra en el templo, su responsabilidad como rey, su rol como juez del pueblo, requería un respaldo que excedía lo humano. Y aquí está la gran conexión contigo, oyente. Hay batallas en tu vida que no se ganarán con gritos, ni con fuerza, ni con emociones. Hay enemigos espirituales que solo retroceden cuando reconocen autoridad legítima. Y esa autoridad viene del cielo, pero solo desciende sobre quienes están posicionados correctamente. ¿Estás listo para recibir esa autoridad? ¿Has buscado la sabiduría antes que la solución? ¿Estás preparado para que Dios te entregue un anillo espiritual, una herramienta que transforme tu entorno, que te permita edificar, liberar y conquistar? La historia de Salomón y su anillo es mucho más que una leyenda. Es una invitación a vivir alineado, a buscar primero lo eterno, a ser confiable para Dios. Porque quien es confiable para recibir autoridad, también será confiable para liberar a otros. Y así como Salomón necesitó ese anillo para construir el templo y expulsar lo que estorbaba en el mundo invisible, tú también necesitarás herramientas espirituales para cumplir tu llamado. Hoy, ese anillo puede estar siendo forjado en tu fe, en tu obediencia, en tu proceso. Prepárate, porque lo que viene no es solo historia, es activación. 2. Los 72 espíritus, la lista oculta del enemigo revelada. Entre los relatos más misteriosos relacionados con el rey Salomón, se encuentra la enumeración de los 72 demonios que, según la tradición del testamento de Salomón, fueron sometidos por su autoridad, cada uno con su nombre, su función y su especialidad de ataque espiritual. No es casualidad. Dios permitió que Salomón conociera a sus enemigos por nombre, porque el que conoce al adversario puede resistirlo con sabiduría. Lo que está oculto esclaviza,
Lo que se revela se derrota. Este listado de entidades espirituales no solo tiene valor histórico o simbólico, tiene un mensaje. Los enemigos del alma humana operan con organización, jerarquía y propósito. No son caos sin dirección. Son estructuras espirituales que buscan influenciar áreas específicas de la vida. La mente, la sexualidad, la economía, las emociones, los vínculos, la voluntad, incluso los sueños. Y que aquí el punto crucial. Mientras muchos creyentes subestiman la guerra espiritual, hay un ejército invisible que no duerme, que observa debilidades, que estudia patrones y que solo puede ser vencido por aquellos que viven en comunión con el Espíritu de Dios. ¿No es impresionante que Salomón no los destruyera, sino que los pusiera a trabajar? Sí, lo que fue enviado para estorbar terminó sirviendo. Bajo la autoridad del anillo y el mandato del cielo, estos demonios fueron obligados a colaborar en la construcción del templo. Aquí se revela un principio poderoso. Dios puede usar incluso lo que el enemigo envió para tu destrucción y convertirlo en parte del proceso de tu edificación. Hay demonios que llegan para derribarte, pero Dios, en su soberanía, los somete a su plan para que terminen fortaleciendo tu fe, desarrollando tu resistencia y perfeccionando tu carácter. ¿Has notado cómo algunas de tus peores luchas te han acercado más a Dios que tus momentos de tranquilidad? ¿Y si esa aflicción tenía una tarea secreta en tu historia? Salomón escribió que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tal vez has estado siendo atacado por fuerzas que no entiendes. Tal vez hay nombres que no conoces, pero cuyos efectos sientes en tu mente y en tu entorno. Hoy, este video no solo te informa, te equipa. La revelación de los 72 nombres no es para que tengas miedo, es para que abras los ojos, porque el mundo espiritual es real y mientras lo ignores, serás víctima. Pero si lo enfrentas con la autoridad que proviene de Dios, serás instrumento. Y no cualquier instrumento, uno que edifica templo en medio del caos. El templo de Jerusalén, construido con la ayuda forzada de aquellos espíritus, representa algo más que una estructura física. Es una imagen de lo que Dios quiere hacer contigo. Que aún en medio de los ataques, las tentaciones, las presiones del enemigo, se levante en ti un templo santo, firme, resplandeciente. No necesitas conocer el nombre de cada demonio para vencer. Necesitas conocer el nombre sobre todo nombre, Jesús. Él es tu anillo, Él es tu sabiduría, Él es tu autoridad. Y si caminas en su presencia, los 72 no podrán tocarte sin permiso, y si lo hacen, será para servirte. Así como Salomón escribió, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Tú también puedes edificar tu vida espiritual, aunque el enemigo intente interrumpirla. Porque Dios no solo te da paz, también te da estrategia. No solo te consuela, también te arma. Y hoy, a través de esta enseñanza, el Espíritu Santo está revelándote una estrategia que muy pocos conocen. El poder de conocer cómo opera el enemigo es el inicio del fin de sus planes. Y tú no estás aquí por accidente. Dios te está enseñando a ver lo invisible, a discernir lo oculto y a edificar con discernimiento. 3. El corazón dividido de Salomón, el precio de abrir puertas espirituales. A pesar de su sabiduría inigualable, de su autoridad delegada, de su poder sobre los 72 demonios, Salomón cayó. No por falta de conocimiento, no por falta de revelación. Cayó por algo más profundo. Su corazón se dividió. Y esta es una de las enseñanzas más aterradoras y a la vez más esperanzadoras de su historia. Porque demuestra que no basta con tener poder espiritual si el corazón no permanece íntegro ante Dios. El primer libro de los Reyes nos cuenta que Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, mujeres de pueblos que Dios había ordenado no mezclarse.
No era una cuestión racial o cultural, era espiritual. Aquellas mujeres trajeron consigo ídolos, cultos paganos, prácticas ocultas, y lentamente fueron inclinando el corazón del rey. El mismo que construyó el templo de Dios, terminó levantando altares a dioses falsos como Astarte y Moloc. Y aquí está el misterio. El hombre que dominaba demonios externos fue vencido por una corrupción interna. Salomón es la evidencia de que se puede tener autoridad visible, pero vivir en derrota secreta, de que se puede tener reputación de sabio y a la vez estar cediendo terreno sagrado. Es posible estar edificando templos para Dios mientras en lo íntimo se levantan altares para otros señores. Y esa es la batalla más peligrosa, la que ocurre dentro del alma. La caída de Salomón no fue repentina, fue un proceso. Un corazón que comenzó amando a Dios con toda su fuerza, terminó compartiendo ese amor con lo profano. ¿Y no es acaso eso lo que muchas veces sucede en nuestras vidas? No caemos de repente, nos enfriamos poco a poco. Toleramos lo pequeño, justificamos lo que antes rechazábamos, permitimos lo que antes llorábamos. Cuando un corazón comienza a dividirse, también se divide la autoridad espiritual. El enemigo lo sabe. Él no necesita tomar todo tu corazón, solo una parte. Porque si logra instalar un pequeño altar en una esquina de tu alma, desde ahí puede operar legalmente. Y es por eso que, aunque Salomón tenía poder sobre demonios, perdió el favor de Dios. Y sin ese favor, toda autoridad se vacía. El anillo puede seguir en el dedo, pero ya no brilla con la unción original. Esta verdad es un llamado urgente. No basta con orar, no basta con reprender, no basta con tener dones. Si tu corazón está dividido, si hay lugares donde Cristo no gobierna, tarde o temprano esa división será tu ruina. Pero aquí también hay una esperanza gloriosa. Si reconoces tus altares secretos, si derribas lo oculto, si regresas con todo tu ser al Señor, no solo recuperarás autoridad, sino que experimentarás restauración. El mismo Dios que llamó a Salomón, también llamó a su padre David, quien cayó profundamente, pero fue restaurado porque su corazón siempre regresó a Dios con humildad. ¿Estás edificando altares que Dios no mandó? ¿Has permitido pequeñas grietas en tu obediencia? Hoy es el día para rendir completamente tu corazón. No solo una parte, no solo el domingo, no solo cuando hay guerra espiritual, todo tu ser. Porque un corazón completo para Dios es más poderoso que 1000 estrategias contra el enemigo. Un corazón que no se divide es un templo donde la presencia permanece, donde el anillo brilla con pureza y donde los 72 no tienen entrada. Esta es la gran advertencia y promesa en la historia de Salomón. Su caída no fue su final, fue una lección eterna. Para ti, para mí, para todos los que manejamos autoridad espiritual, nunca dejes que tu corazón negocie lo que tu espíritu ya ha consagrado. 4. El Templo de Salomón, edificación espiritual frente al ataque invisible. El momento más glorioso del reinado de Salomón no fue su sabiduría ante los hombres, ni su poder sobre las fuerzas del mal. Fue la culminación del templo. Una obra majestuosa, profetizada por generaciones, anhelada desde los días de David. No era solo un edificio, era una declaración celestial en la tierra. Aquí habitará la presencia de Dios. Pero ese templo, cuya construcción estuvo rodeada por obediencia, planificación divina y sometimiento incluso de espíritus oscuros, representa mucho más que arquitectura sagrada. Es un espejo espiritual de lo que Dios quiere levantar dentro de ti. Cada piedra del templo fue labrada en silencio, sin ruidos de martillo ni herramientas, en el lugar de edificación. ¿No te parece curioso? El trabajo ruidoso se hacía lejos, en las canteras. En el monte solo se ensamblaban las piezas. Esto revela que las verdaderas batallas del alma, las que moldean nuestro carácter y preparan nuestra estructura espiritual,
se libran en lo secreto, en las canteras del dolor, de la prueba, del anonimato. Y cuando llega el momento de edificar visiblemente, todo encaja porque ya ha sido tratado en lo invisible. ¿Te das cuenta? Tu templo espiritual no se construye con aplausos ni bajo reflectores. Se construye en las noches de lágrimas, en los días donde nadie ve tu fidelidad, en las decisiones que haces en lo íntimo, cuando decides seguir creyendo aunque todo alrededor se derrumbe. Salomón no habría podido levantar el templo si primero no hubiera sido moldeado por sabiduría, por revelación y sí, también por confrontación espiritual, porque antes de edificar algo santo es necesario expulsar lo que contamina, y para eso se requiere discernimiento, autoridad, y sobre todo comunión con el Espíritu de Dios. Muchos hoy quieren manifestación sin santificación, poder sin proceso, gloria sin obediencia. Pero el orden de Dios no cambia. Primero se limpia el terreno, luego se pone el fundamento, y solo entonces se levanta lo eterno. Y aquí es donde la historia de Salomón nos impacta una vez más. El templo fue edificado por manos que también terminaron edificando altares para ídolos. Lo sagrado y lo profano convivieron en una misma historia. Por eso, la edificación espiritual no es garantía de permanencia si no hay vigilancia continua. ¿Estás cuidando tu templo o estás edificando para Dios en público mientras toleras lo que Él aborrece en privado? La presencia de Dios llenó el templo de Salomón con una nube tan espesa que ni los sacerdotes podían ministrar. Ese nivel de gloria no ocurre por casualidad. Ocurre cuando la estructura es santa, cuando el propósito es puro y cuando todo ha sido alineado al diseño celestial. Y ese mismo diseño quiere ser levantado dentro de ti, porque tú eres templo del Espíritu Santo. No una metáfora, una realidad. Cada palabra que oyes, cada decisión que tomas, cada pensamiento que permites es una piedra que forma tu estructura espiritual. Y si permites que lo impuro tenga lugar, estarás construyendo con mezcla. Pero si te consagras, si vuelves a la sabiduría, si buscas la santidad, serás como el templo, lleno de gloria, impenetrable al enemigo y habitado por la presencia. Y así como los demonios fueron forzados a colaborar en la obra de Salomón, hoy tus pruebas, tus temores, tus luchas espirituales más oscuras pueden ser instrumentos que te ayuden a edificar más alto, más firme, más profundo. Recuerda, no eres solo creyente, eres templo, eres altar, eres morada, y tu vida, si permanece consagrada, será un lugar donde Dios no solo visita, sino habita. 5. La sabiduría como arma de guerra espiritual. En un mundo donde muchos buscan poder, Salomón pidió sabiduría. Y esta elección no fue casual, fue una declaración profunda de dónde comienza la verdadera guerra espiritual. No en gritos, no en rituales, no en manifestaciones externas, sino en la mente, en el discernimiento, en la capacidad de ver lo invisible y entender lo eterno. La sabiduría no fue solo la herramienta que convirtió a Salomón en el hombre más respetado de su tiempo, fue su escudo, su espada, su cobertura. Porque mientras otros reyes se rodeaban de ejércitos y alianzas, Salomón se rodeó de revelación. Y esa sabiduría fue tan poderosa que los demonios la reconocían. ¿Lo habías pensado? El mundo espiritual responde no a la fuerza, sino al entendimiento, a la luz, a la verdad. El mismo Jesús, cuando fue tentado en el desierto, no expulsó al diablo con violencia, sino con palabra revelada. Y esa es la misma estrategia que tuvo Salomón al construir su gobierno. No solo organizó el reino con eficiencia, sino que lo alineó con principios divinos. Eso es sabiduría, aplicar la verdad de Dios a la realidad diaria. ¿Pero qué tiene que ver esto contigo? Todo. Porque mientras más sabiduría tienes, menos puertas abres al enemigo.
Mientras más discernimiento desarrollas, menos espacio das a la manipulación espiritual. ¿Y cuántos hoy están siendo oprimidos, no por falta de oración, sino por falta de entendimiento? ¿Cuántos son atrapados por mentiras disfrazadas de verdad, por emociones que parecen luz, pero conducen a la oscuridad? La sabiduría te da visión, y quien ve desde lo alto no tropieza con facilidad. La sabiduría te da estrategia, y quien tiene estrategia no solo resiste el ataque, lo transforma en avance. La sabiduría te da autoridad, porque el sabio no reacciona como el necio. El sabio responde con firmeza, con conocimiento, con dirección del Espíritu. Por eso la Biblia nos ordena buscar sabiduría más que el oro, porque el oro puede comprarte cosas terrenales, pero la sabiduría puede librarte de ataduras invisibles. ¿Estás buscando sabiduría como arma o estás enfrentando tus guerras espirituales desde la emoción y la desesperación? Salomón entendió que la batalla espiritual no se gana con gritos ni con fuerza humana, se gana con palabra revelada, con decisiones sabias, con obediencia silenciosa, con vida alineada. ¿Quieres que los 72 demonios que atacan tu mente, tus emociones, tus finanzas, tu familia, se sometan a la autoridad de Cristo en ti? Entonces comienza por buscar sabiduría. Porque el sabio se adelanta al ataque. El sabio no cae en trampas. El sabio discierne la atmósfera. El sabio entiende las temporadas. El sabio reconoce cuándo es tiempo de avanzar y cuándo es tiempo de esperar. El sabio vive en el Espíritu y por eso camina en victoria. Y si el mismo Jesús creció en sabiduría, ¿cuánto más tú y yo necesitamos de ella? No busques primero la solución. Busca primero la sabiduría, porque la sabiduría de Dios te llevará a la solución que permanece. Y aquí hay una verdad espiritual que no puedes olvidar. Cada área de tu vida donde rechazas la sabiduría se convierte en territorio vulnerable para el enemigo. Pero cada área donde te alineas al entendimiento de Dios se vuelve territorio inviolable, terreno sagrado. Haz de la sabiduría tu escudo, tu espada, tu lámpara, porque no hay demonio que resista a un hijo de Dios lleno de luz. 6. La conexión entre Salomón y Jesús, sabiduría, autoridad y redención, en medio de toda la complejidad de la historia de Salomón, su dominio sobre espíritus, la edificación del templo, su caída moral y espiritual, hay una figura que se asoma silenciosamente en el horizonte de la historia bíblica: Jesucristo. Sí, Jesús habló de Salomón. En Mateo 12:42 dijo: La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón en este lugar. Más que Salomón. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Lo que Jesús reveló es que aunque Salomón fue el hombre más sabio de su época, aunque gobernó con justicia y construyó el templo más majestuoso, él mismo, Jesucristo, era superior en sabiduría, en autoridad y en propósito eterno. Salomón tuvo poder sobre demonios, pero Jesús los echaba con una sola palabra. Salomón construyó un templo de piedra, pero Jesús se convirtió en el verdadero templo. Salomón fue hijo de David, pero Jesús es el Hijo eterno de Dios. Aquí es donde todo cobra un nuevo sentido. Jesús no solo supera a Salomón, lo redime. Porque donde Salomón cayó por un corazón dividido, Jesús se mantuvo íntegro hasta la cruz. Donde Salomón fue influenciado por mujeres extranjeras y terminó rindiendo culto a dioses ajenos, Jesús permaneció fiel, incluso en medio de la tentación más feroz. Donde Salomón edificó un templo para que otros entraran, Jesús se convirtió en el acceso mismo al Padre. ¿Y qué significa esto para ti? Que no necesitas ser Salomón para tener autoridad espiritual. No necesitas un anillo místico ni un linaje real.
Solo necesitas estar en Cristo, porque en Él está escondida toda la sabiduría de Dios. Y cuando estás en Él, tú también tienes poder para vencer al enemigo, para discernir lo invisible, para construir tu vida como un templo santo. La historia secreta de Salomón encuentra su cumplimiento en Jesús. Y tú, como creyente, no estás llamado solo a estudiar las obras del rey Salomón, sino a caminar en la plenitud de Cristo. Porque en Cristo tienes acceso directo a la sabiduría que Salomón tuvo que pedir en sueños. En Cristo tienes autoridad no sobre 72 demonios, sino sobre todo poder del enemigo. En Cristo, tú mismo te conviertes en templo vivo, habitado por la gloria de Dios. Salomón dominó espíritus oscuros bajo mandato divino, pero Jesús los despojó públicamente en la cruz, exhibiéndolos como derrotados. Y eso no es solo un evento del pasado, es una realidad que puede manifestarse hoy en tu vida. ¿Has estado peleando con tus propias fuerzas? ¿Has sentido que hay batallas invisibles que no logras entender? ¿Te has visto oprimido por pensamientos, emociones o patrones que no se explican con lógica humana? Entonces, escucha esta verdad. Jesús es más que Salomón. Y si estás en Él, tú también puedes vivir en victoria, en sabiduría, en libertad. Ya no necesitas un anillo, ya no necesitas un templo físico, ya no necesitas dominar demonios por métodos antiguos. Hoy tienes el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, y ese nombre te ha sido dado para caminar en luz, para edificar tu vida, para cerrar puertas espirituales, para discernir lo oculto y para vencer. La historia secreta de Salomón no es solo un relato, es una sombra, un reflejo, una antesala del poder glorioso que ahora está disponible para ti por medio de Cristo. Y si decides hoy caminar en esa verdad, todo lo que antes te oprimía tendrá que retroceder. 7. Las puertas espirituales, acceso concedido o denegado. Uno de los aspectos más ignorados de la vida espiritual es la existencia de puertas invisibles. Salomón, en su trato con entidades espirituales, sabía que todo ser tenía un punto de entrada, un acceso legal, una puerta por la cual podía operar. El mundo espiritual, aunque invisible, funciona con leyes. No es un caos, es un orden. Y las puertas son los puntos donde lo divino o lo demoníaco pueden entrar en la vida de una persona. Salomón sabía que si no se cuidaban las puertas del alma, la mente, los ojos, los oídos, las palabras, las relaciones, el enemigo podía obtener acceso. Por eso, al edificar el templo, colocó portones de bronce, puertas firmes, simbólicas de un corazón que vigila lo que entra y lo que sale. ¿Has pensado en cuántas puertas has dejado abiertas sin darte cuenta? ¿Cuántas veces por medio de una conversación, un pensamiento repetido, un contenido consumido, una relación fuera de la voluntad de Dios, se abrió un espacio por donde lo impuro entró sin ser invitado? A los 72 demonios no se les vence solo con reprensión. Se les impide operar cuando no encuentran puertas abiertas. Y esto es lo que muchos ignoran. Puedes orar, ayunar y cantar, pero si dejas puertas abiertas, estarás en constante vulnerabilidad espiritual. Salomón dejó una puerta abierta cuando permitió que mujeres extranjeras entraran en su vida sin consagración. Esa puerta no fue una grieta, fue un portón, y a través de ella entraron ídolos, prácticas oscuras y un velo de tinieblas que terminó afectando toda la nación. Lo mismo puede ocurrir hoy. Una puerta mal vigilada puede permitir que entre la confusión, la ansiedad, la inmoralidad, la incredulidad, el desánimo, la frialdad espiritual. Y aquí es donde tú tienes que hacer una revisión profunda. ¿Qué puerta necesita ser cerrada hoy? ¿Qué conversaciones debes terminar? ¿Qué hábitos debes quebrar? ¿Qué pensamiento debes renunciar? ¿Qué contenido debes dejar de consumir? ¿Qué altar debes derribar?
porque toda puerta abierta sin la dirección del Espíritu se convierte en entrada para la distorsión. Pero cuando vigilas, cuando cierras lo que debes cerrar, cuando limpias lo que debe ser limpiado, comienzas a proteger tu templo. Jesús dijo: el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Él es la puerta verdadera. Todo acceso fuera de él es intrusión. Y si tú haces de tu vida un lugar donde solo Jesús tiene acceso total, donde no hay áreas escondidas ni cuartos oscuros, donde no hay permisos concedidos al enemigo por tolerancia o ignorancia, entonces vivirás en libertad, en luz, en poder. La vigilancia espiritual no es paranoia, es madurez, es entender que cada decisión abre o cierra algo, que cada palabra puede invitar a la vida o a la muerte, que cada relación puede fortalecer tu templo o debilitar tu estructura. Salomón no cayó en un día, fue abriendo puertas una a una, hasta que el eco de la gloria fue reemplazado por el susurro de lo pagano. Hoy, tú puedes cerrar lo que abriste sin saber, puedes poner guardias en tus murallas, puedes declarar que tu templo es solo para el Espíritu Santo. Y cuando lo hagas, cuando cierres puertas al pecado, al miedo, a la mentira, entonces verás cómo los 72 no solo son vencidos, sino expulsados sin retorno. Porque donde no hay acceso, no hay poder. Y donde la presencia gobierna, no hay espacio para la opresión. 8. El sello final: autoridad, vigilancia y legado espiritual. La historia de Salomón, con toda su riqueza, sus victorias y sus caídas, no es simplemente un retrato de un hombre del pasado. Es un espejo profético para cada creyente del presente, porque cada uno de nosotros, como él, está llamado a recibir sabiduría, a edificar algo eterno, a vencer enemigos invisibles y a dejar un legado espiritual que trascienda generaciones. Salomón fue dotado con un poder inusual, el de gobernar no solo a hombres, sino también a fuerzas espirituales. Pero con ese poder vino una responsabilidad proporcional, la de mantener su corazón puro, sus caminos firmes y su obediencia intacta. Y allí es donde muchos fallan. ¿Para qué sirve la autoridad si se pierde la vigilancia? ¿De qué vale el conocimiento si no se transforma en obediencia? ¿Para qué tener anillos de poder si no hay un corazón que honre al dador del poder? En los relatos extrabíblicos se dice que Salomón selló a los demonios con símbolos sagrados, los encerró y los obligó a trabajar en la obra de Dios. Ese sello no era solo un artefacto, era un acto de dominio, una expresión de que lo que estaba fuera del orden divino había sido sometido por alguien que caminaba en comunión con el Creador. Hoy, tú también estás llamado a sellar lo que antes te atacaba, a poner límites a los pensamientos que venían sin control, a cerrar ciclos de opresión espiritual, a declarar con tu vida que el enemigo no tiene lugar, porque hay un sello mayor sobre ti, el Espíritu Santo. Efesios 1:13 dice: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es tu anillo, ese es tu poder, ese es tu escudo invisible. Y mientras permanezcas bajo ese sello, ninguna fuerza oculta puede operar sin ser confrontada. Salomón fue un hombre que entendió los códigos del cielo y del infierno, pero no los usó para sí mismo, sino para construir, y tú también fuiste llamado a eso. A levantar altares, a restaurar ruinas, a abrir caminos para que otros puedan encontrarse con la gloria de Dios. No importa si has abierto puertas por error, no importa si, como Salomón, has vivido momentos de división interna. Hoy el llamado no es a la culpa, sino a la restauración. Porque el mismo Dios que lo dotó de sabiduría es el que te ha traído hasta aquí para revelarte que no estás vencido, estás siendo preparado. Cada batalla espiritual que enfrentas tiene un propósito eterno. Cada lucha, cada tentación,
cada tormenta puede convertirse en parte de tu legado si decides responder como templo, no como víctima. Salomón no fue perfecto, pero su historia sigue hablándonos porque es un mapa de cómo la sabiduría puede levantarte, cómo la autoridad puede usarse para el bien, cómo el poder debe ir de la mano con la santidad, cómo el discernimiento te protege, y cómo, al final de todo, lo que más vale no es lo que construyes por fuera, sino lo que estableces por dentro. Tú también estás escribiendo una historia espiritual, y hoy es el momento de sellar tu fe, de tomar el anillo de la palabra, de cerrar puertas, de afirmar muros, de cuidar tu legado, porque hay generaciones que verán lo que tú estás levantando, y si permaneces en Cristo, más grande que Salomón habitará en ti, y en su nombre no solo serás libre, serás autoridad en la tierra. 9. El juicio final y la responsabilidad de los sabios. La historia de Salomón no termina con poder, ni con gloria, ni con victorias. Termina con silencio, con un relato incompleto que deja una lección profunda. Incluso los hombres más sabios serán juzgados por lo que hicieron con lo que recibieron. Jesús mismo advirtió que la reina del sur se levantaría en el juicio para testificar contra aquellos que, teniendo delante de sí la sabiduría encarnada, no la reconocieron. Y dijo: «He aquí, uno mayor que Salomón está aquí». Esta declaración no solo ubica a Cristo por encima del rey más sabio de la historia, sino que abre una dimensión de responsabilidad espiritual. Porque cuanto mayor es la revelación, mayor es también el llamado a la obediencia. Salomón tuvo acceso a dimensiones que otros nunca soñaron alcanzar. Controló a espíritus, edificó un templo, escribió proverbios que siguen iluminando el mundo. Pero su corazón se desvió y no volvió a alinearse del todo, y esa desviación lo convirtió en un ejemplo de advertencia. Has recibido sabiduría, pero no la has puesto por obra. Has sentido la presencia de Dios, pero aún juegas con el fuego de la indiferencia. Has visto milagros, pero aún abres puertas al pecado como si no supieras las consecuencias. Entonces, esta palabra es para ti. El juicio comienza por la casa de Dios. Y los que recibieron mayor luz serán medidos con mayor precisión. Pero también hay esperanza, porque el juicio no es solo condena, es corrección, es despertar, es redirección. Y si hoy oyes esta palabra, no es para acusarte, es para alertarte, para que no termines como Salomón, un hombre lleno de gloria que dejó un vacío inexplicable, sino que termines como Cristo, que entregó todo hasta el último aliento y cuyo nombre fue exaltado por encima de todo. Dios te ha confiado algo, tal vez no un reino, ni un templo físico, ni un anillo de poder, pero sí te ha confiado su palabra, su espíritu, su gracia, su amor y esta revelación que acabas de recibir. ¿Qué harás con ella? La responsabilidad de los sabios es vivir lo que saben, aplicar lo que oyen, ser coherentes entre lo que creen y lo que hacen. Y tú estás llamado a eso, a vivir con el peso glorioso de la verdad, a ser testigo de lo invisible, a caminar con autoridad, pero con humildad, a edificar no desde la vanagloria, sino desde la obediencia profunda. El juicio vendrá, no como un castigo ciego, sino como una evaluación justa. Y cuando llegue, cada palabra, cada pensamiento, cada puerta abierta o cerrada, cada decisión contará. Y si vives alineado, si decides hoy caminar en integridad, no con perfección humana, sino con fidelidad diaria, entonces serás hallado digno. No porque domines demonios, no porque sepas misterios, sino porque guardaste tu corazón, obedeciste la voz de Dios y viviste como templo viviente. Salomón tuvo su historia, pero tú estás escribiendo la tuya. Que no termine en sombra, que termine en gloria. Has llegado al final de un viaje que muy pocos terminan. La mayoría escucha solo el inicio. Algunos se quedan en la mitad,
Pero tú estás aquí, en este punto donde la historia se transforma en semilla y la semilla está lista para dar fruto. Eso dice mucho de ti. ¿Sabes por qué? Porque llegar hasta aquí no es casualidad. Es compromiso, es hambre, es sed de algo más profundo. Y por eso quiero que hagas algo especial. Quiero que escribas en los comentarios esta frase reveladora. Yo llegué hasta el final, porque necesito sabiduría para cerrar las puertas espirituales que nunca debí abrir. Esa frase será tu declaración pública de que no solo oíste, sino que estás decidido a actuar, a cerrar ciclos, a recuperar autoridad, a caminar en luz. Muy pocos lo harán, pero los que lo hagan estarán sellando con sus palabras una nueva temporada espiritual. Y yo personalmente leeré cada comentario, buscando los nombres de los elegidos que completaron esta enseñanza. Ahora escúchame bien, este canal, este espacio, no es solo una fuente de contenido. Es un altar virtual donde miles vienen a buscar dirección, sanidad, confirmación y paz. Muchos no tienen iglesias, muchos están solos, muchos solo tienen estos videos como su única guía espiritual. Por eso, cuando tú te suscribes y das me gusta, no estás haciendo algo trivial. Estás sosteniendo este altar. ¿Te das cuenta? Tu clic es un acto de fe, tu participación es una forma de predicar, tu apoyo hace que el mensaje llegue a otros que están rogando por una palabra de Dios en medio de la oscuridad. Suscribirte es como encender una lámpara en la casa de otro. Es extender una mano en medio de un desierto. Es decirle al cielo, usa mi vida para bendecir a alguien más. Y si no te suscribes, no te sientas simplemente un espectador. Eres un canal que podría ser usado por Dios o desperdiciado por la indiferencia. ¿Y cómo sabrás cuántas vidas podrías haber alcanzado si no lo haces? No te vayas de este video sin compartirlo. ¿A quién conoces que está en una guerra espiritual? ¿Quién necesita cerrar puertas, recuperar su corazón, recordar su autoridad en Cristo? No subestimes el poder de un mensaje. A veces, una enseñanza como esta llega justo a tiempo para evitar una caída, para detener una destrucción, para reavivar una llama que estaba a punto de apagarse. Comparte este video como quien entrega una llave a alguien atrapado, porque eso es exactamente lo que has recibido hoy, una llave espiritual. Y ahora quiero que te tomes un momento para reflexionar. No corras a otro contenido, no te distraigas, quédate. Cierra tus ojos, respira profundo. Deja que la música que suena ahora no sea solo un fondo, sino un río de paz que inunde tu alma. Este es tu momento, solo tú y Dios. Dale gracias, háblale. Dile lo que esta enseñanza provocó en ti, admite tus puertas abiertas, recibe su perdón y hazle una promesa. Prométele que no dejarás que la sabiduría se pierda, que no vas a dejar tu templo sin vigilancia, que no vas a repetir la historia de Salomón, sino que vas a escribir la tuya con integridad. No pauses el video todavía, quédate hasta el último segundo. Porque la conexión no se corta cuando las palabras terminan, se sella cuando tu corazón responde. Gracias por estar aquí, gracias por caminar este viaje y gracias por ser parte de este altar de palabra y presencia. Nos vemos en el próximo video y hasta entonces mantén tu lámpara encendida y tus puertas bien cerradas.